La sesión. Actas. El acta de la sesión número 7 se da por aprobada y el acta de la sesión 8 queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. En cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido una nota del jefe de la bancada republicana por medio del cual informa que en la sesión de hoy la diputada Chala Barquesi será reemplazada por el diputado Luis Fernando Sánchez. También recibimos un oficio del superintendente de servicios sanitarios por medio del cual informa sobre el plazo estimado para el inicio de racionamiento en agua producto de la crisis hídrica de la región metropolitana. Y finalmente recibimos la copia de un oficio enviado por el prosecretario de la Cámara de Diputados del gobernador de la región del Biobío, por medio del cual informa sobre inversiones vinculadas a la escasez hídrica. Eso sería todo. Muchas gracias, señorita secretaria. Señora secretaria, yo tengo una pequeña complicación, diputados, diputadas, aprovecho de saludarlas, pero lo que pasa es que estábamos viendo, no es mi interés, por supuesto, polemizar con nadie, pero diputado Sánchez, de acuerdo a las últimas resoluciones de los comités que se resolvieron precisamente el viernes pasado, no se puede sesionar en un vehículo. No se puede conectar. Fueron resoluciones que ayer precisamente nos enteramos a propósito de que se estaba dando una votación y se rigidizó y se hizo mucho más complejo el tema, lo que tiene que ver con poder sesionar en un vehículo. Si puedo intervenir ahí, porque disculpe que le interrumpa. Sí, por supuesto, dele nomás. Yo tenía entendido que la restricción es exclusivamente respecto a votaciones, y ahí yo me preocupé de revisar si es que había alguna votación en la citación para el día de hoy, y dado que no había ninguna citación para votar, tenía entendido que esa era la normativa que aplicaba hasta el momento. Sí, diputado, lo que pasa es que yo lo digo todo lo contrario. Para mí es muy interesante que pudiera participar la mayor cantidad de diputados y de diputadas, sobre todo tratándose de una oportunidad donde se encuentra la ministra. El problema que tengo es que resulta que esto surgió precisamente ayer a propósito de una votación y donde se consultó al secretario de la Cámara y se señaló que precisamente a partir de las últimas conversaciones se señalaba que no solo no se podía votar, sino que ni siquiera se podía participar en un vehículo. Entonces, por eso lo estoy diciendo, todo lo contrario. Para mí sería sumamente interesante que pudiera participar la mayor cantidad de diputadas y diputados. Solo estoy haciendo alusión a lo que estaba consultado. ¿Sí, diputado? Esto fue comunicado, hasta donde yo tengo entendido, no ha sido notificado formalmente porque es un cambio de criterio respecto al reglamento de la Cámara para estos efectos. Entonces, me intriga, creo, respecto de si esa definición está en vigencia o no. Y basta simplemente con la comunicación o la responsabilidad respecto de los jefes de bancada. O tiene que haber una comunicación formal en la sala por otra vía. Diputado, mire, para mí, yo no me gustaría polemizar en una situación que para mí no merita ninguna importancia. Si voy a polemizar con usted, prefiero hacerlo en momentos y en circunstancias que sean distintas. Si yo le estoy señalando esto es simplemente porque esta es una normativa que precisamente nos tocó ver ayer y en virtud de la cual, y también consultado con la secretaria acá, es porque se le notifica directamente a los jefes de las bancadas. Si usted quiere, si usted desea, puede consultarle al jefe de la bancada para cerciorarse respecto a esta situación. Entonces yo le sugiero que haga eso porque, insisto, no es mi interés que usted no participe, todo lo contrario. Sobre todo tratándose que la ministra viene a exponer la política hídrica y yo creo que es una excelente instancia. Yo simplemente es mi deber generar las condiciones para que el día de mañana otra u otro no pudiera decir algo, entonces yo tengo que ser igual bajo cualquier circunstancia. La semana pasada incluso lo hicimos a propósito también, a propósito de la diputada Barquesi, ¿ya? Entonces, de verdad, si usted quiere, consúltelo con su jefe de bancada y él le ratificará aquello que le estoy señalando. No es, insisto, mi propósito polemizar por una cuestión que no tenga importancia, pero si yo lo hago el día de mañana, existiendo la misma razón, alguien me va a señalar que debe existir la misma disposición y por lo tanto voy a entrar en una controversia en el futuro. Eso, diputado. Sí, estoy en este momento contactando a mi jefe de bancada. Por favor, gracias.
Sí, no hay problema. Diputada Cordero, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Yo, con el ánimo de ser proactiva, le sugiero a don Luis Fernando Sánchez que se baje del auto, se ponga en la foto para salir fuera del auto y después se encierra en su auto y sale de la cámara. Porque él quiere estar, quiere escuchar y quiere participar. Y eso es encomiástico en un país donde la gente tiende a correrse de sus responsabilidades. Me parece que es una formalidad que se puede solucionar. Y él es una persona que ha leído los estatutos y yo le creo. Debería Sí, ser eso, bajarse el auto, sacarse la foto para tranquilizar, señor presidente, porque también entiendo la postura del presidente. A él le puede llegar después una amonestación, porque yo escuché eso, que prohibían andar hablando dentro de un auto. Como en Chile nos preocupamos los detalles intrascendentes, para no decir una palabra más pesada, bájese el auto, póngase en la foto y después se borra su foto y sigue participando en la reunión. ¿Qué le parece, señor presidente? no, yo le sugiero, diputado, que usted llame por teléfono a su jefe de bancada y se cerciore y hagamos cumplimiento de la ley, porque si no, no le vamos a poder sugerir a la gente después que cumpla la ley si nosotros mismos estamos proponiendo subterfugios respecto de las situaciones. Bueno, vamos a abrir entonces el tema. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Ofrezco la palabra a la cuenta, ofrezco la palabra sobre otras materias. Saludamos a las diputadas y a los diputados que están llegando acá. La orden del día. La sesión tiene por objeto analizar la política interministerial sobre la crisis hídrica que enfrenta el país. Para esos efectos nos visita la ministra de Medio Ambiente, la señora Maísa Rojas. Muy bienvenida, ministra. Para mí es muy importante escucharlo porque entiendo que ustedes son los que van a ser el ente coordinador respecto a todo lo que tiene que ver con el ámbito que a nosotros nos interesa, que es el tema hídrico. Así que sea muy bienvenida. Y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera agradecer la invitación a presentar, efectivamente, tal como ustedes escucharon, además lo dijo el presidente hoy día en la cuenta pública, el tema hídrico se va a coordinar desde el Ministerio de Medio Ambiente. Estoy en este momento compartiendo la pantalla. Menciono también de que está conectada. ¿Está conectada o no? Sí, ya, está conectada. Me acompaña mi asesora legislativa que trabaja acá en el Congreso, y está conectada Pilar Barría, que es nuestra asesora en el tema de agua, así que si hubiese algunas preguntas, después ella también puede complementar algunas respuestas. Entonces lo que yo voy a hacer hoy día es hablarle como las prioridades desde el Ministerio de Medio Ambiente en la gestión hídrica. Les voy a presentar el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Voy a aprovechar de explicar un poquito el nombre que tiene, que es un poco complejo. Gobernanza del comité, algunas de las metas y prioridades legislativas en materia hídrica. Siempre me pasa esto, de que veo como una mitad, no veo la presentación completa, pero ya. Sí, no, es que le falta el título, pero no importa. A ver, esta lámina se refiere a los temas hídricos que aparecen en el plan de gobierno. Y se aborda en dos grandes áreas: adaptación a la crisis climática y las comisiones de transición justa. Estos dos temas son parte de la Ley Marco de Cambio Climático, que, como ustedes también escucharon decirle al presidente, se promulgó el día viernes pasado. La Ley Marco de Cambio Climático es una ley que involucra a 17 ministerios, o sea, prácticamente al Estado completo, de manera horizontal, y también involucra a todas las regiones y a todas las comunas del país. Por lo tanto, es una ley que va a tener un impacto por los próximos 30 años, yo diría que bien transformador en cómo funciona el Estado. Y dentro de eso está la adaptación
a la crisis climática y una de las consecuencias que está viviendo Chile de la crisis climática más aguda es el tema de la inseguridad hídrica. Por otro lado, en el plan de gobierno habían temas de derecho humano al agua, saneamiento, transformaciones institucionales, protección de ecosistemas, etcétera. Y estos dos temas son una parte integral del Comité Interministerial de Transición Hídrica. Quisiera enfatizar que en todo el trabajo que se está realizando, ya sea dentro del comité como también de la ley marco, es clave integrar medidas de corto plazo, ¿verdad? Porque hay urgencias, pero también con una visión de sustentabilidad de largo plazo. En cuanto, porque yo entiendo de que tradicionalmente los ministros o ministras de Medio Ambiente no han visitado esta comisión, quisiera decir cuáles son las competencias desde el Ministerio de Medio Ambiente que existen en tema de agua. Y aquí, como parte de la ley base de Medio Ambiente que crea el Ministerio de Medio Ambiente, es este ministerio el órgano del Estado encargado del diseño y la aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, incluida la protección de los recursos naturales renovables e hídricos, ¿sí? Así que esa es la competencia que tiene este ministerio en el tema hídrico, promoviendo el desarrollo sustentable. Y en cuanto a la ley marco de cambio climático, que como les mencioné acaba de ser promulgada, el ministerio es la Secretaría de Estado encargada de la integridad de la política ambiental, de su regulación normativa, y le corresponde el diseño y la aplicación nuevamente de las políticas, los planes y los programas, en particular también el concepto de seguridad hídrica. Entonces, los instrumentos que existen en la ley marco, a través de la cual se tiene que trabajar intersectorialmente, hay un instrumento que existe desde el año pasado y que se hace vinculante ahora con la ley marco, que es la estrategia climática de largo plazo. Es una estrategia que funciona con un horizonte de 30 años, pero tiene medidas concretas para esta década, 2020 al 2030. Está el tema del caudal ecológico, que es parte de la reforma al Código de Aguas, y parte del Código de Aguas y también de la ley marco están los planes estratégicos de recursos hídricos con el propósito de la seguridad hídrica. Concepto de seguridad hídrica aquí es que hay una cantidad de agua existente, ¿verdad?, que le llamamos la oferta de agua, y una cantidad de necesidades de agua, que es la demanda. La seguridad, tenemos seguridad hídrica cuando tenemos más oferta que demanda, y tenemos inseguridad, que lamentablemente es la realidad en muchas de las cuencas hoy en día en Chile, en que tenemos menos agua de la que necesitamos y por lo tanto no tenemos seguridad hídrica. Muy brevemente, y esto es como para darle contexto por qué existe este comité interministerial y por qué está siendo coordinado esta vez por el Ministerio de Medio Ambiente y no con el Ministerio de Obras Públicas, que tradicionalmente ha jugado este rol. Y el diagnóstico es que existe una brecha de coordinación intersectorial y de gobernanza. Ustedes deben saber mejor que yo de que hay diagnósticos que dicen que hay 40 o incluso 50 instituciones con atribuciones en temas de agua en el país. Yo creo que no hay que ser demasiado experto para darse cuenta que hay 50 instituciones, eso hace muy difícil la coordinación y la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos hablando de problemas de inseguridad hídrica, sobre todo cuando hay que tomar decisiones en una situación en que hay menos agua de la que necesitamos. Y no solamente eso, en gran medida esto explica los conflictos, el uso ineficiente y finalmente que la crisis hídrica, más que tenerla bajo control, se ha ido profundizando. Entonces, este trabajo interministerial lo que pretende es consolidar el trabajo entre los distintos ministerios con este enfoque que dije de transición hídrica justa, con la meta de seguridad hídrica, transición
porque esto es un proceso, ¿ya? Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana que podamos que todas nuestras cuencas cuenten con seguridad hídrica. Tiene que ser justa porque eso es parte del mandato de este gobierno. ¿Qué significa justo aquí? Significa que los costos de estos procesos no sean pagados por los mismos de siempre, y también que los beneficios que van a ocurrir con ciertas transiciones sean repartidos de manera equitativa. Entonces, el cambio de enfoque aquí es que este es un proceso de construcción que busca un foco sistémico e inclusivo, que es el que puede dar el Ministerio de Medio Ambiente, no siendo un ministerio sectorial, y por lo tanto, dado de que hay un recurso que en este momento está siendo muy escaso, nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente podemos dar este enfoque inclusivo y sistémico para llegar a la solución, a la meta de seguridad hídrica para el país, como está mandatado en la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este comité? Proponer y operativizar acciones, metas y plazos para enfrentar las urgencias, ¿sí? Pero también establecer una política hídrica de largo plazo que incluye un cambio en la institucionalidad tanto a nivel nacional como al nivel de cuenca. Hay 7 ejes temáticos, 3 transversales y 4 más temáticos aquí. Está el derecho humano al agua. Esto está evidentemente coordinado por el Ministerio de Obras Públicas y el de Agricultura. Después hay un eje sobre infraestructura multipropósito. Aquí participan los ministerios de Obras Públicas, Energía, Minería y Agricultura. Después hay un eje sobre institucionalidad que la lidera el Ministerio de Medio Ambiente. Esto es tanto nacional pero también de cuenca. Resguardo de ecosistema, Ministerio de Medio Ambiente, y después los 3 ejes transversales, desde información e investigación, que lo lidera el Ministerio de Ciencia, eje de educación ambiental, que lo lideramos nuevamente nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente, y hay un eje financiero que lo lidera el Ministerio de Obras Públicas. Así que aquí quería enfatizar de que las tareas y las atribuciones que han tenido distintos ministerios en el tema de agua histórica las van a seguir manteniendo. Simplemente lo que estamos haciendo es que para asegurar de que podamos mirar el problema de una manera más integral, el comité en su totalidad está siendo coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí hay una breve hoja de ruta del trabajo de este año. Durante abril tuvimos una hoja de ruta y definimos estos 7 ejes que yo les acabo de presentar. Se trabajó durante mayo en la sistematización de las distintas iniciativas, políticas, planes que tenía cada ministerio, porque nos damos cuenta que efectivamente hay una cantidad bien importante de trabajos que se han realizado. Durante el segundo semestre tenemos que formalizar los primeros consejos de cuenca y al mismo tiempo avanzar también en una ley. Adicionalmente, muy importante, ya que durante el mes de marzo se promulgó también la reforma al Código de Aguas. Aquí hay una prioridad que es su implementación, y también estamos trabajando en una cantidad importante de leyes que estamos trabajando las indicaciones de manera conjunta, siendo esta la de eficiencia hídrica, fomento al riego, desalinización, esas 3 creo que son, ¿ya? Así que 3 proyectos de ley que estamos como ejecutivo y de manera coordinada trabajando para hacerle indicaciones. Y esto fue lo que anunció el presidente también en su cuenta pública. Estos son los consejos de cuenca. Y esto lo hemos estado ya trabajando con los gobernadores y también con la Subdere, para que esto se formalice dentro del programa de descentralización y de la transferencia de competencia hacia los gobernadores. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es avanzar con 16 pilotos, una cuenca por región. Recordemos que tenemos 101 cuencas en el país, así es que es un piloto más o menos grande, pero
pero acotado porque la idea es que cada gobernador escoja una cuenca. Los consejos de cuenca van a tener, y aquí ahora sí que me importa leer qué es lo que decía ella arriba, que no alcanzo a leer. A ver, disculpen. Ya, pero el consejo de cuenca, ya, disculpen, esta es la última transparencia, entonces la voy a poner así nomás, igual se ve, ¿verdad? Ya, porque ahí se ve. El consejo de cuenca es así, bien en simple, es lo que estamos aquí, es una mesa donde participan los actores importantes para una cuenca determinada, estos siendo las municipalidades, el gobierno regional, la sociedad civil, los usuarios de agua, los servicios, los APR, las empresas, la academia, la investigación y los servicios de organismos estatales, ¿ya? Ese es el directorio. Ahora, su función es formular y ejecutar planes, programas y acciones, y puede tomar ciertas decisiones, eso es lo importante, no solamente es una función de proponer planes, sino que también de tomar ciertas decisiones, por ejemplo, las que da a través de la reforma al Código de Agua de priorizar el uso humano. Asociado a los consejos de cuenca hay una autoridad regional que son los organismos del Estado, ¿verdad? Que son en el fondo las seremías y muy importantemente la dirección regional de la DGA, y necesitamos una secretaría técnica que tiene la función de asesorar el Consejo de Cuenca y vincular el Consejo, el directorio con la autoridad regional. Y de hecho les puedo decir que esa es como la piedra de tope en este momento para realmente poder lanzar estos pilotos, porque obviamente una secretaría técnica requiere de un cierto nivel de financiamiento, y a pesar de que estamos de manera muy creativa buscando financiamiento para hoy está difícil, por eso nos hemos demorado un poco, pero hay un trabajo que ya se ha hecho con los gobernadores para darle una cierta estructura, unos ciertos estatutos de funcionamiento de estos consejos de cuenca. Y con eso, no, me queda una última lámina, sí, perdón, claro, las prioridades legislativas. Bueno, estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para los consejos de cuenca durante el segundo semestre, y esto en concordancia con las definiciones que ya están en el proceso constituyente, en el borrador de la nueva Constitución. El Ministerio de Agricultura presentará la propuesta para la ley de fomento al riego, y durante las próximas semanas el comité presentará indicaciones al proyecto de ley de eficiencia hídrica y también el de desalinización. Y con eso sí termino. Muchas gracias. Sí. No, es que no hay nadie más. No había nadie pedido la palabra antes, ¿cierto? No. Adelante. El diputado Pino tenía... ¿O es la manito del... No, era la manito del Zoom. No, era la manito. Bueno, gracias, presidente. También saludo a la ministra nuevamente. Yo quería preguntarle respecto de los planes estratégicos en relación a la seguridad hídrica, si es que estos contemplaban otorgarles mayores facultades a la Dirección General de Aguas para que cuando decrete escasez hídrica, en ese decreto, valga la redundancia, puedan implementarse planes de emergencia que comprendan medidas que vayan más allá de la limitación de constitución de derechos de aprovechamiento de agua, porque como mencionó el concepto de seguridad hídrica, entonces quería conocer si es que estaba contemplado otorgarle ese tipo de facultades a la DGA. Gracias. ¿Hay otra pregunta o contesto al tiro? No hay más preguntas. Ministro, dele nomás.
Sí, a ver, lo primero que quisiera decir es que le voy a dar la palabra a Pilar para que responda con mayor detalle, pero es que los planes estratégicos los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, no, ese no es el nombre, pero esos planes que tienen que realizarse dentro del marco de la ley marco de cambio climático, y también son los mismos planes que aparecen en la reforma al Código de Agua. Esos planes, algunos ya existen y otros están en desarrollo y otros vendrán. Estamos en este momento en el proceso de homogenizarlos, ¿ya? Porque como era un instrumento que ya existía, están como que el primer plan es un poco distinto a los que están siendo ahora, y queremos en este momento como dar unos lineamientos para que sean todos más parecidos, por lo menos en sus contenidos. En general, sus contenidos son de información primero. ¿Sí? Tenemos una cuenca, necesitamos información de cuánta agua hay, eso incluye las precipitaciones, si hay un glaciar, si hay si hay lagunas o lagos en esa cuenca en particular, las aguas subterráneas, etcétera. Después tiene una parte esa sería la oferta, ¿verdad? Tiene una parte en que se ve la demanda, quién vive en esta cuenca, qué productores viven en esta cuenca, cuáles son las distintas actividades productivas que existen acá y por lo tanto cuánta agua se requiere. Y después tiene una parte de medidas para implementar. Y es ahí donde siempre nos quedamos como corto, porque llegamos hasta ahí solamente. La idea es que los consejos de cuenca puedan, esas medidas, como ahora van a ser coordinadas por el gobernador, de que las medidas que se propongan en esos planos tengan financiamiento para efectivamente implementarlas. Y ahí el Consejo de Cuenca, teniendo esta información del Plan Estratégico de Recursos Hídricos por Cuenca, pueda tomar decisiones. Pilar, si tú pudieras complementar quizás más directamente la pregunta. Bien dice la ministra, tienen un conjunto de definiciones, primero sobre información, sobre las brechas hídricas que hay en cada cuenca, pero también incluyen un apartado que es medidas para los riesgos hídricos, que son parte en el fondo de lo que hay que asegurar para la seguridad hídrica, valga la redundancia. Como tal, no establecen necesariamente mayores atribuciones a la Dirección General de Aguas, sino que más bien los mecanismos y las acciones, los proyectos que hay que tener para poder enfrentar esas emergencias o los riesgos que pueden haber y que dependen de cada cuenca, de cada territorio. Hay cuencas donde son inundaciones, hay cuencas donde puede ser riesgos de sequías, y como tal también fortalecer la gobernanza que permita habilitar las instancias de coordinación para enfrentarlas, y para ello también se considera dentro de esa gobernanza incorporar actores como son, dependiendo del caso, ONEMI, además, por supuesto, de las oficinas dentro de las gobernaciones regionales. Es decir, el riesgo está incorporado, sin embargo, está incorporado como una manera para articularse a partir del fortalecimiento de la gobernanza que se establece en estos planes estratégicos y que a la vez considera también los consejos de cuenca. Muchas gracias. El diputado Pino tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio a la ministra o a alguna de sus asesoras, tengo algunas consultas. Por ejemplo, una de ellas es estos consejos de cuenca. Escuché recién que era un plan piloto, ¿cierto? ¿Ya está definido cuáles son las cuencas por cada una de las regiones en donde se va a realizar? Esa es la primera pregunta. Otra pregunta es, ¿quién se va a encargar? Sé que la gobernadora o el gobernador van a administrar esto o lo van a través de la gobernanza, pero ¿quién se va a encargar de la recopilación de los datos, tanto del agua que se necesita como del agua disponible? ¿Ya? Tercero, ¿cuándo empiezan a trabajar ya estos consejos de cuenca en cada una de las regiones que van a hacer el piloto? Y posterior a eso, ¿cuándo ya va a estar esto disponible para las 101 cuencas que se mencionaron?
Eso, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias, diputado Pino. Voy a darle la palabra de nuevo a la diputada María Francisca Bello. Gracias, señor presidente. Saludar a la ministra. Me quedan algunas dudas sobre el Consejo de Cuencas respecto, usted nombró que iban a estar las municipalidades, las empresas, APR, todas las actorías que se estimen dentro de una cuenca, pero no me queda claro cómo equilibramos quizás los poderes dentro de ese consejo, si es que se va a necesitar que se equilibren los poderes también. Al final, ¿cómo se toman las decisiones? Como de dónde recae. Yo me imagino que tiene que ver también con apuntar a una nueva gobernanza, pero más que especular, prefiero preguntarle a usted. Entiendo que el gobernador va a coordinar, sin embargo, eso es coordinación, más no es 100% toma de decisiones. Eso. Gracias. Diputada Musante. Gracias. Ahí sí. Gracias, presidente. Sí, yo solamente tengo una duda respecto a la implementación de la ley marco. En una comuna de mi distrito, la comuna de Melipilla, la municipalidad decretó a la comuna bajo emergencia climática, ¿ya? Eso fue como una decisión de la alcaldesa, lo hizo mediante decreto alcaldicio, y yo quería conocer cuál va a ser el procedimiento para decretar bajo esa condición una comuna o una provincia, cómo va a ser en el fondo la bajada de la ley en la práctica para que en las instituciones se tomen ese tipo de decisiones y cuáles serían los alcances o consecuencias. Eso. Diputada. Gracias, discúlpeme, presidente, estaba en unas personas de la zona ya que estaban afuera, unos dirigentes, así que excusarme, saludar a la ministra, puede que esté hablando algo que no corresponda, quizás lo han dicho antes en la intervención, pero quería consultar muy globalmente en esto del Consejo de Cuenca o esta nueva forma de administrar, ¿cómo se condice? Eso es bien general, pero el diputado Pino creo que fue el que planteó cuáles son las cuencas, hay 101 por lo que escuché, y en mi región, que es la del Biobío, y mi distrito, que es la provincia de Arauco y Biobío, es un tema muy complejo dado el tema de la industria forestal. Entonces, ¿cómo se condice con la actividad productiva, que tiene falencias, pero que es necesaria, genera mucho trabajo en la zona, y también con la actividad agrícola? Entonces, es como, ¿qué efectos tiene? Quita espacios, porque imagino que esto tiene una cantidad de metros o kilómetros, ¿cómo se define cuánto toma la cuenca? Y claro, la industria forestal es la que consume mucha agua, hay visiones distintas, hay diferentes, digamos, puntos de vista ahí, en fin, pero también en la agricultura, en nuestra agroindustria que estamos tratando de potenciar. Entonces, el agua hay que cuidarla, por supuesto, pero también tenemos que cuidar el desarrollo alimentario y productivo, y por eso digo, esos dos ámbitos en mi zona son relevantes, determinantes, incluso en lo que es el desarrollo y generación de empleo, también. O sea, obviamente hoy día tenemos que cuidar el agua, el medio ambiente, es vital, pero ¿cómo se hace ese equilibrio y se complementan estos para no solo cuidar el agua y sin embargo vamos aumentando a lo mejor el desempleo o vamos bajando los indicadores de aporte que hacemos al PIB nosotros en esas industrias, que no voy a entrar en el ámbito ya más difícil que hay en la zona respecto a lo forestal, pero es un tema que tengo que abordarlo y necesito tener también respuesta cuando empiece este tema ya a ser implementado. Muchas gracias, ministra. Ministra, por su intermedio. Yo represento la región de Coquimbo. En exposiciones aquí en esta comisión y en algunas reuniones particulares se coincide que la región de Coquimbo es la más afectada a nivel nacional respecto a la escasez hídrica. Y además que tiene un daño profundo, incluso de una década, en cuanto a la recuperación de acuíferos, el agua no se escucha, subterránea. ¿Se escucha? Se apagó. Ahí sí. Hasta en una década está, en algunos estudios señalan el daño que tiene, el daño
provocado por la escasez hídrica en la recuperación de los acuíferos. Ante eso ha surgido la opción en distintos sentidos de una alternativa de buscar nuevas fuentes de aguas. Una de esas es la desalación. Usted lo nombraba recién en uno de los ejes. Ya en la tercera región y en la segunda región, con más experiencia, con más tiempo, está funcionando este sistema. Pero en la región de Coquimbo tenemos un problema que, según mi punto de vista, y insisto, en mi punto de vista, es administrativo y político, porque la gobernadora ha manifestado no estar de acuerdo con esta fórmula, su Seremi de Obras Públicas también, e incluso, más preocupante, el presidente de la República en su visita a la región de Coquimbo coincidió con lo mismo. Entonces quedamos muy preocupados porque sabemos que no tenemos más alternativas que, en este caso, buscar nuevas fuentes de agua, según lo han señalado todos los expertos. Y yo quisiera saber si está en su punto, en su eje, qué compromiso real hay desde el ministerio que usted dirige respecto a la posibilidad de desalar agua para poder tener una supervivencia en los próximos años en la región de Coquimbo en el consumo humano. Muchas gracias. La respuesta y con eso podríamos estar terminando. Entonces, ofrezco por última vez la palabra a los diputados y a las diputadas. Entonces pregunto yo. Yo también me quiero unir un poco al tema. A mí me parece muy bien que se trate, no voy a hacer comentarios, pero que se trate no de manera sectorial este tema. Está sin audio. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Me van a grabar, me graban todo. Ahí nomás que no me pongo nervioso cuando me graban. No me parece que le tengo, soy de bajo perfil yo. Entonces, lo que pasa es que a mí me parece muy bien el tratamiento que no sea sectorial respecto de este tema, evidentemente. Y me parece también que este es un tema que tiene que ver con muchas connotaciones. De hecho, el otro día me pareció muy interesante una exposición que realizaron los israelíes acá y que tiene que ver cómo funciona. Y también me parece muy interesante lo que se está proponiendo a propósito de generar una agencia de agua en la nueva Constitución, porque viene a señalar una cosa que también hemos conversado y que se conversó, que se trató de implementar, que tiene que ver con generar un Ministerio del Agua, que algunos lo entienden como burocratizar el tema, pero yo lo que siento es que en el fondo lo que se trata es de generar un ente que coordinara las más de 43 funciones que se realizan de manera tan variada. Por ejemplo, yo insisto con este tema, yo sé que ha sido reiterativo, pero está Obras Públicas, está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Medio Ambiente y, como si fuera poco, está el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través de los gobiernos regionales. Y como si eso fuera poco, cada gobierno viene con una agenda nueva, con una estrategia nueva. Entonces, yo creo que este es el juicio que tengo yo, creo que no existe una estrategia aquí respecto al tema del agua, como si el tema del agua fuera una cuestión temporal. Y me gustaría que usted, sobre la base de sus conocimientos, ministra, que son bastante avanzados, lo que tiene que ver sobre todo en el ámbito, bueno, todos conocemos su currículum, que usted señalara cómo viene precisamente el tema del cambio climático, cómo esto no es un tema estacional nomás, porque si fuera un tema estacional... Y entonces, en virtud de aquello, que usted nos diera una perspectiva respecto de cómo se va a proyectar esto en los próximos 50, 60, 70 años, cómo va a ser el tema de las precipitaciones o el calentamiento de las nieves, etcétera. Y a partir de eso me diga un poquito más en concreta cómo se vienen. Por ejemplo, nosotros en la zona de la Concagua tenemos una situación súper compleja, yo represento esa zona. Tenemos 3 embalses que están detenidos en el Ministerio de Desarrollo Social hace 4 años. Yo entiendo que ya los embalses grandes no son una solución, pero hay que acumular de alguna manera agua. ¿Ah? Y lo segundo, lo que planteaba recién el diputado Zulantay, que también con el diputado Pino, fuimos a ver también unas plantas desaladoras allá a Antofagasta, que a mí personalmente me cambió todas las perspectivas. Yo pensaba que las alteraciones medioambientales que generaban las plantas desaladoras eran súper fuertes y tiene impacto, pero todas las cosas y todas las actividades humanas en la vida tienen impacto. Entonces me gustaría ver cómo van un poco los proyectos más allá del estudio, el diagnóstico, la información de las cuencas. ¿Qué es lo que hay para lo más inmediato respecto de generación de nuevas fuentes y almacenamiento de las aguas que pudieran existir? Eso, ministra, muchas gracias.
Muchas gracias. Ya, yo voy a intentar responder algunas de las preguntas. Las cosas más específicas se las dejo a Pilar, que es la que ha estado aquí trabajando con todos los asesores de los distintos ministerios y con los gobernadores sobre los consejos de Cuenca en particular. El Consejo de Cuenca, y por eso, a ver, hay un alto nivel de consenso que las decisiones en temas de agua se tienen que hacer en la unidad de la cuenca. La cuenca es la unidad territorial, natural, donde esto de que cuánta agua hay, cuánta agua necesito, ocurre en una cuenca, ¿ya? Cuánta agua hay, eso ocurre en una cuenca. Justamente la idea de sentarse en una mesa para una cuenca en particular, sea la cuenca del río Itata, o la cuenca de Petorca, o del Choapa, etcétera, es que ahí específicamente, entendiendo la oferta de agua, ¿cuánta agua hay acá? ¿Qué va a pasar con el cambio climático? Porque efectivamente la cantidad de agua que existe hoy no es la misma que existió en el pasado, ni va a ser la misma que va a existir en el futuro. ¿Cuánta agua necesitamos? Esa no es una pregunta retórica, eso va a depender si tengo plantaciones de frutales, si tengo forestales, si tengo una minera, si tengo pequeños productores campesinos de agricultura familiar. Es muy concreto a la cuenca, por eso es que la unidad para tomar las decisiones es la cuenca, y hay un alto nivel de consenso que así debe ocurrir. Entonces, la respuesta, si es que una cuenca X necesita nuevas fuentes de agua o si necesita un nuevo tranque o embalse, se la debe dar la cuenca. Se la va a dar la cuenca. Si no sé qué cuenca de su región, ¿qué cuenca tendríamos? Ya, Limarí, ya. Si la conclusión de sentarse a la mesa, de tener todos los datos a la mano, es que no hay ninguna, simplemente no da. Pero aquí viene algo importante, y es que el Código de Agua dice que hay que priorizar ciertos usos, ¿ya? Y la priorización es el consumo humano, ¿sí? Esa es la priorización. O sea, tenemos una cantidad de agua, de esa agua que puede ser mucha, que puede ser muy poca, suficiente, qué sé yo, tenemos que priorizar para uso humano y tenemos que dejar también para los ecosistemas, porque si no nos quedamos todos sin agua. Así que cuánta agua se use de ahí en adelante, eso va a ser decisión justamente de la cuenca. Y si la conclusión es que vamos a necesitar una desaladora para dar agua para la productividad agrícola o para consumo humano, si es que esa fuese la necesidad, esa decisión la toma la cuenca, el Consejo de Cuenca, que va a ser liderado por el gobernador o la gobernadora, ¿ya? Esa es la lógica de los consejos de cuenca. Y creo que con eso respondo casi todas las preguntas como generales, así que desalación depende de la cuenca, y ya también mencioné de que hay un proyecto de ley. Yo creo que es importante entender de que la decisión se va a tener que tomar en el fondo caso a caso, dependiendo de la cuenca, entendiendo de que la prioridad para el agua que exista, de las fuentes existentes, es el consumo humano, de que dado que que desalar agua tiene impactos ambientales, no podemos pensar que nos vamos a llenar de desaladoras para seguir con un consumo que no sea sostenible. Y teniendo la variable efectivamente de cambio climático, que es una variable que es bien compleja, porque lo que nos dicen las proyecciones de cambio climático, de hecho a eso me dedicaba yo antes de asumir de ministra de Medio Ambiente. Yo he trabajado con simulaciones climáticas justamente para hacer proyecciones futuras, es que esta sequía que hemos vivido en la última década no es una sequía aislada, sino que es una tendencia. Así que las precipitaciones en una buena parte del territorio, estoy hablando de la zona
centro y sur, no estoy hablando del norte chico que llamamos. El norte chico es muy, muy variable, porque llueve muy poco, entonces un año que llueve una vez o que llueve 5 veces hace una diferencia gigante, ¿verdad? Pero es que las precipitaciones se van a mantener en menos de lo que solía ser un año normal, ¿ya? No vamos a volver a tener las lluvias que teníamos en los años 90 o comienzos de los años 2000. Eso es lo que nos dicen las proyecciones de cambio climático, eso es lo que nos dice nuestro entendimiento mecanístico de cómo funciona, eso es lo que nos dicen las observaciones, así que tenemos aquí, lamentablemente, como un forense, hay un montón de evidencia independiente que nos está dando esa misma película, entonces por lo menos tenemos bastante claridad de que no podemos esperar a que vuelvan las precipitaciones como lo que eran en la década del 90. Eso no significa que vamos a seguir teniendo todos los años igual de seco como el 2019 o el 2020, que fueron años extremadamente secos, pero quizás volvamos a tener como el año 2020, que fue un año relativamente normal. Eso es lo que puedo decir. Pilar, si tú pudieras dar algunas respuestas como más concretas en qué vamos con los consejos de cuenca, cuáles son las cuencas, etcétera.
quiere hacer una pregunta. Aprovechar la instancia. Sí, dele nomás. Aprovechar la instancia. Ahí sí, ahí sí. Estamos a ver, no, el presidente está jugando con el micrófono. Una vez prendido, sí. No hay que... Ya, ahora voy a aprovechar a la ministra acá. Es que este tema del agua claramente es un tema de hoy, porque antes no teníamos la conciencia, ¿cierto?, de lo que pasa. Y claro, usted nos está diciendo que va a llover menos, y es una realidad. Pero insisto, en mi tema, el cómo se condice, y ahí lo decía ella, con la industria, o la actividad grande, pequeña, mediana, que finalmente igual requiere agua, y ya quedó claro que es primero el consumo humano. Pero hoy día a mí me preocupa, y voy a ser súper franca, que esto sea un tema más bien, o que sea menos técnico, la definición de cuándo es necesario hacer, por ejemplo, la planta desaladora, y que sea más bien una cuestión de populista, francamente, porque ese es un tema que hoy día suma. O sea, nadie podría estar en contra de cuidar el agua, pero creo que hay que hacerlo también con seriedad, y en ese punto los estudios que aquí se han señalado, es decir, las bases técnicas, es súper relevante, y eso no sé si la comunidad en general está preparada para entender eso. Porque claro, es más fácil decir que hay que cuidar el agua, que es necesaria, por supuesto, pero está la responsabilidad, en este caso fiscal o del gobierno, de quien esté, de que también tiene que haber un desarrollo. Entonces, voy a los consejos, que no sé si aquí se preguntó, por eso puedo, pero que no quiero aprovechar la oportunidad de saber quiénes lo integran, dónde está el soporte ahí, como digo, científico, de argumentos, para decisiones que finalmente no se transformen en que si se hace una participación ciudadana se puede llevar a lo mejor erradamente a que se vuelva en contra cualquiera de las iniciativas, por ejemplo, de las desaladoras, porque ya hay, o sea, yo creo que es una muy buena posibilidad, veo que no hay muchas otras que vamos a tener que usarlas, porque además es una tendencia en el mundo, pero claro, ahora ya se instaló esto de que son perjudiciales al medio ambiente. Aquí estuvimos viendo y escuchándolo con los israelitas o israelíes, pero se nos puede enredar, siento yo, la solución al final, porque darnos no con las razones más bien de fondo técnicas, que es difícil que la ciudadanía las entienda a lo mejor. Entonces, creo que el Consejo ahí tiene un rol que va a ser a lo mejor la primera etapa, donde se puede empezar a frenar desde ya a lo mejor los sistemas de desarrollo, solo por una cuestión netamente ecologista, pero que a lo mejor puede no tener el sustento real en lo científico. Esa es mi preocupación, que no se transforme en una cuestión más bien populista al final, sino que sea de verdad con sentido de científico y argumentacional. Muchas gracias, ministra. Sí, quisiera reforzar dos cosas. Una, en los ejes transversales, está aquí en realidad, en los ejes transversales del trabajo está el de información e investigación, que lo lidera el Ministerio de Ciencia, ¿ya? Así que efectivamente está claramente identificado. Yo vengo de un centro de investigación, de que hay bastantes brechas de conocimiento en muchos casos. Hay uno que está identificado hace mucho tiempo, que es cuánta agua tenemos en nuestros acuíferos, el agua subterránea. Sabemos más o menos bien cuánto llueve porque tenemos la dirección meteorológica, hay varias redes que miden, que tienen pluviómetro. Sabemos más o menos cuántas aguas hay en los ríos porque la Dirección General de Agua tiene estaciones fluviométricas. Pero las aguas subterráneas, que es una parte bien importante de las fuentes de agua, ahí estamos bastante más a ciegas, ¿ya? Así que hay que reforzar la parte de la información para saber cuánta agua hay, ¿verdad? Y los planes estratégicos de recursos hídricos que se tienen que elaborar en el marco de la Ley Marco de Cambio Climático, valga la redundancia, tiene la primera parte, que es información, para la cuenca en particular. Entonces aquí vuelvo al dibujito de la cuenca. Ahí está, hay una imagen de una cuenca que podría ser la del río Itata, ¿sí? O del Biobío, ¿verdad?, de su región, ¿ya? Y la primera
parte de ese trabajo y por eso se hace, de hecho, con universidades en general o centros de investigación, es hacer el levantamiento de toda la información existente. El Ministerio de Medio Ambiente, dentro también de la Ley Marco de Cambio Climático, está elaborando un observatorio de cambio climático, que básicamente es juntar la cantidad de sistemas de observación que están repartidas hoy en día en distintas instituciones del Estado y poder visualizarla dentro de una misma plataforma. Así que la parte de la información, que es crítica para tomar buenas decisiones, está incluido. En el Consejo de Cuenca, si se fija, están las organizaciones de usuarios de agua, ¿sí?, que son los que tienen los derechos de agua que existen, están las empresas, también está la academia y la investigación. En esa mesa donde se pueden tomar decisiones, esto está reforzado, ayudado por esta autoridad que son las oficinas regionales de la Dirección General de Agua, del MOB, de la DOH, que es como el brazo técnico para que las decisiones que ahí se tomen sean con la mejor información posible. Así que yo creo que esa es la mejor manera que tenemos para tomar decisiones en base a información. Cuando no la haya, habrá que producirla. Esa identificación de brechas también nos va a ayudar a nosotros para que podamos tomar medidas para eliminar esas brechas. Eso, no sé si con eso queda más claro de cómo se van a tomar estas decisiones y cómo se visualiza entonces la priorización. Bueno, viene dada obviamente la primera prioridad, y esto es por ley, lo dijo la Corte Suprema, está en la reforma del Código de Aguas y el derecho humano al agua, y el resto de las prioridades las tomará el Consejo de Cuenca, con la información, con la mejor evidencia científica y técnica disponible. Aló, diputado Pino, tiene la palabra. Muchas gracias, diputado Pino. Yo en la misma perspectiva, en la misma lógica, y como para ir cerrando ya también un poquito el debate, porque ya nos está pillando la hora, pero también tengo la misma preocupación. Yo creo que es súper importante saber el tema y estudiar las cuencas, sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso de agua subterránea, que yo creo que al no existir un conocimiento hay una sobreutilización que incluso es superior a la de las aguas superficiales. En fin, yo creo que efectivamente todo parte por conocer el tema. Pero mi pregunta es un poco en la misma perspectiva de lo que dice el diputado Pino. ¿Cuáles serían más o menos los tiempos respecto de ese conocimiento para poder implementar ya políticas propiamente tal al respecto? Gracias. Pilar, ¿puedes responder tú, por favor? Claro, ministra. Perdón. Respondo. ¿Respondo? Pilar, Pilar, le puedo pedir es que prefiero para que así sale mejor, porque si empieza uno por uno sale más largo todo esto. Diputado, tiene la palabra. Gracias. Justo aquí no hay micrófono. Gracias, ministra. A ver, ministra,
por su intermedio, presidente. A mí hace un tiempo, unos años atrás, me tocó recibir por X razones profesionales, a una delegación israelita justo el año 1994. Yo estaba en el colegio, que teníamos una fuerte sequía, una gran sequía había. No, en realidad fue el año 98. Fue el año 98 porque coincidió la sequía con la crisis asiática. Y esta delegación israelita, justo íbamos hacia el sur y cruzamos el río Cachapoal, el primer río que está hacia el sur de Santiago, por el cual pasaba un hilito de agua. Y de inmediato los israelitas me preguntaron, pero esto no es sequía. Con esta agua, con este solo río, nosotros hacemos maravilla. O sea, y ahí nos contaron, bueno, hay partes de Israel que con 3 gotas de agua tienen plantado el desierto del Sinaí, etcétera. Entonces, en definitiva, más allá de que estamos viviendo quizá una crisis, pero yo no sé si se está contemplado una investigación sobre disponibilidad del recurso hídrico, de nuevas fuentes de disponibilidad. Le pongo un ejemplo, la olla del Maule es de un ancho aproximado de 100 kilómetros y desemboca en Constitución, en un río, el río Maule desemboca en Constitución, que debe tener un ancho de no más allá de medio kilómetro. Y este es el ejercicio que uno hace si toma esos botellones grandes, llenos de agua, y los bota, los da vuelta, y se demora mucho en caer el agua, porque la salida en realidad se transforma en un tapón. Yo he leído algunos estudios qué significa eso, en que en la olla del Maule tiene que haber una cantidad de acuíferos subterráneos que si uno realmente, bueno, para eso se requiere tecnología y recursos, evidentemente, pero pueden haber muchas fuentes de disponibilidad de agua subterránea que podemos encontrar y de una u otra manera, yo por eso digo, es una crisis hídrica, sí, pero hasta dónde hemos desarrollado o no las tecnologías, los medios, los estudios, porque hay fuentes de disponibilidad que pueden llevarnos a no tener esta crisis hídrica. Lo mismo, hay gente que sostiene que en sectores que están, por ejemplo, cerca de los cerros, al llover, por el cerro se escurre y eso pasa a integrar las napas. No está el agua visible, pero está el agua. Entonces, eso un poco una pregunta, si hay un plan de investigación de nuevas fuentes de disponibilidad del recurso, como por ejemplo la perforación de acuíferos. Ministra, ahora mire, le voy a dar la palabra. Solo una cosita. Con eso ya cerramos la serie de preguntas de los diputados para ir cerrando ya también la sesión. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias. Me encantan estas preguntas porque yo... Perdón, estaba diciendo de que yo antes de ser ministra soy climatóloga y he trabajado toda mi vida en el tema agua y del ciclo hidrológico, así que esto de las fuentes, de cuánta información tenemos, efectivamente tenemos más, en algunos casos, más brechas que conocimiento. El Ministerio de Ciencia, que es parte de este comité interministerial, tiene a cargo el eje temático de investigación e información. El año pasado, dentro de la mesa del agua que convocó el exministro Moreno, el Ministerio de Ciencia destinó una cantidad bien importante de recursos para que centros de investigación y universidades desarrollaran en un año, así que están en este momento funcionando proyectos sobre cómo enfrentar la sequía. Así que a partir de, no sé, de diciembre o en enero o en marzo del próximo año vamos a tener una cantidad importante de resultados de investigación en cuanto a estos temas. Y como ya había mencionado, en el trabajo de las cuencas, esta información se vuelve a retomar para la cuenca en particular, así que la del Choapa, del Cachapoal, del Biobío, del Loa,
etcétera. Así que, Pilar, te dejo a ti ahora responder los detalles de los consejos de Cuenca. Gracias, ministra. Respondo a las consultas. Sí, sobre los plazos, el plazo es este año iniciar con conformación de pilotos de consejos de Cuenca, pero ese proceso también permite tener un aprendizaje respecto de, por ejemplo, cuáles son las principales dificultades. Hay algunos procesos que van a ser un poco más lentos y ese aprendizaje se logrará con estas experiencias pilotos que van a alimentar y van a, por lo tanto, también entregar más antecedentes para el proyecto de ley. Y luego viene el ingreso a un proyecto de ley que también tiene un proceso de tramitación en el Congreso. Eso requiere también de harto apoyo, por eso también es muy importante contar con un trabajo que sea intersectorial y de los distintos órdenes de gobierno, pero también a través del Congreso para poder facilitar todos estos procesos que vienen posteriormente para continuar con las otras cuencas. Ese es un tema. Respecto de la otra pregunta sobre las fuentes de agua que hay, los planes estratégicos de recursos hídricos también incorporan un apartado, un capítulo completo sobre cuáles son las fuentes de agua que hay, cuál es la disponibilidad hídrica y potenciales fuentes adicionales para poder satisfacer todas las necesidades que hay en una cuenca. Y también esto debiese seguir siendo actualizado a través de la labor de los consejos de Cuenca, y aquí la Secretaría Técnica es muy relevante. Es la Secretaría Técnica quien va a insumar de todos estos antecedentes para que las decisiones sean tomadas con una base robusta de información y basada también en la ciencia. Y todo esto son procesos que van a tomar un tiempo para poder ir acomodándose y ajustándose. En primera instancia están los planes estratégicos de recursos hídricos, pero eso, insisto, es algo que tiene que ser actualizado y que conforme vayan formalizándose los consejos va a ir mejorando, porque también van a estar las instancias de conseguir mayores financiamientos para esto. Ahí está. Diputado Pino. Presidente, solamente aclarar cuánto tiempo. Eso es lo que yo necesito saber, por lo menos es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo toma la gobernadora o el gobernador en definir qué cuenca va a usar? ¿Meses, días, semanas, un año, de aquí a fines de septiembre? Eso es lo que necesito. Y segundo, ¿cuándo estas cuencas van a estar operativas, funcionales? También lo mismo, plazos, no periodos de tiempo largos, porque con eso son incertezas y no tenemos tiempo para eso. La verdad, disculpen mi insistencia, pero para mí, yo vivo en Coquimbo, he recorrido mi región y no tenemos agua. Entonces, el Consejo Cuenca, que funcione y que funcione mañana, ideal para mí, desde mi mirada. Perdón, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, con eso, Pilar, le doy la palabra. Pilar. Gracias. Sí, bueno, reitero, yo había respondido que 2 meses tenemos de plazo para trabajar con los gobiernos regionales para definir las cuencas pilotos, son 2 meses, y es el plazo o el plan es este año, es decir, de aquí a final de año tener la formalización de estos primeros consejos de cuenca. Eso también depende del financiamiento para las secretarías técnicas. Ese es el principal punto en el cual estamos ahora trabajando, como bien mencionó la ministra, en buscar esas fuentes de financiamiento de distintas maneras para poder aportar con la formalización, pues las secretarías técnicas son muy importantes para poder entregar el apoyo, el soporte técnico y la información sobre la cual se basan estas decisiones. Pero claro, los plazos, si tuviésemos que pensar en los primeros, son 2 meses para la co-creación junto con las gobernaciones regionales y la definición de los pilotos, y de aquí a fin de año contar con los primeros pilotos ya formalizados.
Presidente, por su intermedio también poder responder la inquietud del diputado Víctor Pino respecto al proyecto de ley que se encuentra en el Senado de desalinización. También contarle, diputado, que en las próximas semanas se estará presentando indicaciones a ese proyecto, por tanto hay un interés específico del Ejecutivo en patrocinar el proyecto de ley y solo que quede claro, diputado, para que se pueda quedar tranquilo con eso. Gracias. Ahí prendió. Yo creo que con eso estamos, porque si no se puede extender demasiado, si total nos vamos a seguir viendo por harto tiempo más, así que no hay para qué agotar todas las conversaciones ahora. Así que le damos, bueno, el agradecimiento que corresponde, ministra, también a ti y por supuesto a Pilar. Y eso, muchas gracias por haber participado en esta tarde con nosotros. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias y reitero la solicitud que una vez que entremos el proyecto de ley discutirlo y a tramitarlo para que quede un buen proyecto y salga rápido dado las urgencias. Yo solo... Ya. No, el presidente se la apagó. El presidente el que apaga los micrófonos. Es muy pertinente el presidente. Sí, absolutamente. Es un juego que tengo yo. Lo que le queremos solicitar, y creo representar aquí a dos ministras, es que nos gustaría que ese proyecto ingresara por acá. Porque generalmente yo sé, diputada, un segundito, porque yo creo que esto es importante para nosotros también, porque le da la importancia que merece esta comisión. El tema del agua yo creo que tiene que ser esencialmente resuelto por la Comisión Hídrica, no por la Comisión de Medio Ambiente. A lo mejor se puede hacer una cosa en conjunto, pero evidentemente para nosotros sería importante que nuestra comisión fuera la que recibiera ese proyecto. Eso. Muchas gracias, ministra. Pero estará en consideración la Comisión de Recursos Hídricos. No, todavía no. Cuando suene la campanita, cuando se levanta la sesión. Micrófono, presidente, por favor. No. Bueno, por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, esta sesión se levanta. Muchas gracias.